Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Te invito a oír la palabra que se encuentra en Ezequiel capítulo 13. Vamos a leer del versículo 2 y 3. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Amén. No es de quien corre, sino de quien Dios tenga misericordia, ¿cierto? Muchos dicen, heme aquí, envíame a mí, pero la realidad es que muchos no han sido escogidos por Dios para ser enviados. Así como el Padre escogió a su Hijo Jesucristo, como así también su Hijo Jesucristo escogió a sus discípulos, así también en estos tiempos Dios sigue escogiendo a sus siervos para enviarlos. Sé que también es muy difícil discernir para todo el mundo, saber verdaderamente quién es el verdadero Hijo de Dios y quién no lo es. Y muchos determinan si es un hijo de Dios o no por los méritos o por las obras carnales que el hombre pueda mostrar. Cuando hablo de obras carnales, hablo de iglesias levantadas, que es la parte material, o porque se ha hecho conocido por sus prédicas, por su ánimo, o porque habla lengua extraña, o porque hace milagros en sanidades. Podríamos hablar de mucho con respecto a eso, pero siempre debes de recordar algo, que la profecía hay que examinarla y que a los espíritus hay que discernir. Mira que hasta los chamanes que no adoran a Dios hacen milagros y usan espíritus. Por eso es importante que para todo creyente, sin importar la religión, sin importar la denominación, es que tenga el conocimiento de la verdad en las escrituras en su corazón. Hoy Dios nos dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Hay profetas que no profetizan y hay otros que sí profetizan. Y los que profetizan son osados. Y muchos profetizan de su propio corazón. ¿Qué significa eso? Significa que muchas de las personas no entienden la escritura, no tienen la revelación del Espíritu y tratan de interpretar las escrituras con su propio entendimiento. Y no importa cuán devoto o cuánto ame la obra de Dios o cuánto desee de servir a Dios en su corazón. Lo que importa es si él tiene o no el Espíritu Santo en él, si recibe o no la inspiración del Espíritu para poder discernir las Escrituras, porque la palabra de Dios es Espíritu. Lo que uno ve aquí, las letras, necesita la revelación del Espíritu. No se puede interpretar la Escritura tan literal.
Recuerde que aquí está escondida la verdad y Dios la escondió de aquellos corazones arrogantes, insensatos, y se las revela a aquellos que son humildes de corazón. De cualquier cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, pero también debemos de aprender a acercarnos a Dios como Él se lo merece. Si no nos discernimos a nosotros mismos, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios tal como somos? Medita en estas palabras, porque es muy importante que te disciernas a ti mismo a través de las Escrituras, para que te puedas acercar a Dios tal como eres, sin hipocresía, porque si no te disciernes y te quieres acercar a Dios, te vas a transformar en un hipócrita delante de Dios, porque aún no te has discernido a ti mismo. Aprende a ti, de ti mismo. No hay mayor discernimiento que ese. Discernir nuestra propia vida, porque así podemos acercarnos a Dios con un corazón humilde y no ser despreciado por Él. Y eso hoy por hoy el pueblo ha fallado. Tiene un mayor concepto de sí mismo y por eso que no sabe acercarse a Dios, y en vez de acercarse como ellos pretenden, se alejan cada día más. Por insensatos, por falta de conocimiento, por falta de humildad. Y por eso que hoy por hoy no existe la revelación en el Espíritu, en la palabra. Muchos hablan de su propio corazón conforme a su propio entendimiento, porque no han nacido de nuevo, porque en ellos no está el Espíritu de verdad. Y si hay algún espíritu que en ellos actúa, no es el Espíritu de verdad. Porque es amable, es pasivo, es paciente, es amoroso, es fiel, es prudente, es decente. No hace nada indebido. Es amor, pero también es fuego consumidor. Es importante, pueblo, que en estos tiempos disciernas tu propia vida, para que no caigas en los engaños de los falsos profetas. No te dejes engañar por la vista. No te dejes engañar por milagros, porque hasta el mismo diablo hace milagro y profetiza para poder engañar al pueblo de Dios. Por eso es importante que nuestra vida debemos de centrarla en la Escritura y en ella deleitarnos y en ella conocer a Dios, para que podamos oír su voz y saber hacia dónde caminar. Hoy por hoy muchos oyen voces, otros dicen que da lo mismo a cuál iglesia ir, lo importante es que ahí se predique la Escritura. El pueblo ya no sabe qué hacer porque no hay discernimiento en el Espíritu. No conoce el camino de sendas de justicia y de verdad. No saben cómo nacer de agua y de espíritu. No se discierne a sí mismo, pero sí dicen que creen en Jesucristo y aman a Dios con su corazón. La pregunta es, ¿cómo podrán amar a Dios en su corazón si no han nacido de nuevo? ¿Verdaderamente ponen a Dios por primero, más que su propia vida, más que su familia, más que sus quehaceres diarios? No debemos de ser tan ligeros en hablar muchas veces. Debemos de ser prudentes en nuestro comportamiento
en los caminos de Dios. Nuestra vida carnal es deficiente. Nos vamos a equivocar. Vamos a errar muchas veces. Pero ahí va a estar Dios amoroso, justo, haciéndote entender que te equivocaste y que tienen que enmendar ese error y seguir caminando, guiado por Él y reconociendo que nosotros carnalmente no somos perfectos, pero en Dios nos hacemos fuertes y en Él alcanzamos victoria. Y las fuerzas que nosotros no tenemos, Él las suple. Él se hace fuerte en medio de nuestras debilidades. Y podemos hacer nuestras manos diciendo, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Para que esa palabra se haga vida en nosotros, debemos de conocer nuestra propia esencia, saber quiénes somos y cuán débiles e insuficientes somos. Y reconocerlos delante de Dios cuántas veces nos hemos equivocado. Y así entender que la palabra de Dios es muy distinto a lo que nosotros podemos pensar. Isaías nos dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor, ¿cierto? Es evidente, Él es espíritu y nosotros somos carne. Él es el creador, nosotros somos su creación. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos, pero en Él lo hacemos perfectos. Y para ser perfecto como Él lo es, tenemos que tener a Él en nuestros corazones. Oír palabra, enmendar tu camino. Hoy Dios dice, profetiza contra los que profetizan de su propio corazón. Oír palabra de Jehová. Todo el mundo necesita oír palabra de Dios y nacer de nuevo, pero discernir su propia vida para que no hablen de su propio corazón. Algunos repiten de lo que oyen o de lo que le enseñan sus propias denominaciones sin verificar realmente que esas enseñanzas son la verdad, sin conocer a Dios. Hay muchas dudas en su vida, pero esas dudas ellos las descartan y se quedan realmente con las certezas que tienen, que son muy pocas, pero esas certezas para ellos es suficiente para caminar y determinar que el camino de ellos es verdadero, dicen. ¿Y qué hacemos con todas las dudas que hay en su vida? ¿Con toda la falta de conocimiento que hay en la Escritura? ¿Con todas las malas traducciones que existen, los malos entendimientos que existen? Y muchas veces conscientemente por aquellas personas que levantan nuevas congregaciones o nuevas denominaciones, a sabiendas, simplemente lo hacen. ¿Por qué? ¿Por orgullo? Malinterpretar las Escrituras muchas veces conlleva un error tremendo dentro de los caminos espirituales. Debemos tener la certeza que aquella persona que nos está enseñando haya sido escogido por Dios. Porque si no lo ha sido, nuestro camino va a ser errado y no importa cuán recto se vea. Como dice un proverbio, todo camino para el hombre es recto en su propia opinión. Pero Dios pesa los corazones. ¿Y cómo los pesa? A través de la Escritura. Él ve nuestro corazón, dice, y Él sabe quién está en verdad y quién no está en verdad, quién es su hijo y quién no es su hijo, quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo, quién ha recibido remisión de pecados y quién no ha recibido remisión de pecados. Él todo lo sabe. Para Él no hay nada oculto. Los caminos de Dios, los caminos espirituales, no son un juego.
Es algo muy, muy importante para nuestra vida. Trasciende cualquier cosa. Trasciende este plano de vida y nos lleva a un plano espiritual, el cual determina nuestro final. Un cielo nuevo, tierra nueva, a una eternidad en el infierno. Y el hecho de que algunos no crean en el infierno no significa que no exista. No importa lo que crea todo el mundo. Lo que importa es lo que Dios ha dicho en la Escritura. Y si Dios lo dijo, así va a ser. Así dijo Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Si una persona no se discierne a sí mismo, no va a conocer a Dios. Y aquellos que no conocen a Dios no son conocidos por Dios. ¿Qué podrán discernir? ¿Qué podrán ver? Nada podrán ver, nada podrán saber. ¿Y de qué hablarán? De su propio entendimiento, hablarán de su propio corazón, de su propia devoción. ¿O acaso ignoráis que nosotros, los seres humanos carnales, también tenemos devoción? También tenemos devoción. Es como un pábilo de vela, que tú la enciendes y va quemando la cerilla hasta que se acaba. Así somos los seres humanos. Nuestra devoción se va quemando hasta cuando ya se acaba, se apaga. Y muere el amor y esa devoción que teníamos. Y necesitamos descansar. Y necesitamos renovarnos. Y necesitamos alejarnos de muchas cosas para poder replantar nuestra vida. Porque se nos murió la pasión por algo. Sí, el ser humano carnal también tiene devoción en su corazón. Y por eso no podemos confundir la devoción carnal con la devoción espiritual, que son algo muy distinto. El Espíritu Santo, ¿quién lo apagará cuando mora en el corazón de un creyente? Disciérnete a ti mismo. ¿Cuántos años llevas caminando? ¿Realmente está en ti el Espíritu Santo? ¿Sabes cómo se nace de agua y de espíritu? ¿Crees tú que Jesús vino mediante agua y espíritu? Juan dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio que es verdad. ¿Crees en ese Jesucristo? ¿O crees la mitad de ello? Hay que le quite, ¿cierto? A la Escritura. No podemos quitarle, ni tampoco podemos agregar. No podemos hablar de nosotros, de nuestro propio entendimiento. Dios pide que hablemos de su propia palabra. Comer pan sin levadura es un estatuto perpetuo. ¿Qué significa eso? Que a nosotros la palabra de Dios no podemos agregarle de nuestros pensamientos, no podemos agregarle de nuestras emociones, no podemos agregarle nuestra pasión, no podemos agregarle nada que provenga de nuestra carne, porque cualquier cosa que provenga de nuestra carne, por muy devoto y por muy hermoso que nos parezca, vamos a leudar la palabra de Dios. Y ya no vamos a comer ese pan sin levadura, como a Dios le encanta que lo comamos. Dios le encanta la obediencia, ¿cierto? ¿Qué dice la Escritura con respecto al obediente? ¿Y qué dice con respecto al que desobedece? Entonces debemos de poner por obra la Escritura, ¿cierto? Pero nunca nos han enseñado cómo hacerlo. Y lo hacemos a nuestra manera, ¿cierto? Creemos que por vestirnos de alguna manera, por hablar de otra forma, por comer de cierta forma, estamos haciendo la Escritura. La pregunta es,
Y de todo eso, ¿te da remisión de pecados? ¿Te justifica delante de Dios? ¿O acaso nunca has leído que nadie va a ser justificado por las obras de la ley? Para que nadie se gloríe. Y entonces, ¿por qué pretendes de una u otra forma, a través de obras carnales, santificar tu vida delante de Dios o justificarte delante de Dios? ¿No has pensado en eso? No digo que no sea correcto. De cierta forma es bueno que lo hagamos, pero no lo hagas para justificarte delante de Dios, ni mucho menos para santificarte, porque nada de ello te va a santificar y nada de ello te va a justificar. Hazlo porque quieres agradar y nada más. Simplemente agradar. ¿Agradar a quién? A Dios. Pero lo más importante es examinar tu propio corazón. ¿Eres un verdadero profeta o eres un falso profeta? ¿Hablas inspirados en el Espíritu Santo o hablas de tu propio corazón? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Le has preguntado a Dios? Para no caer en la hipocresía de preguntarnos a nosotros mismos. Y que algunos se miran en el espejo, se encuentran bellos, pero delante de Dios siguen estando desnudos. Y siguen estando miserables, ciegos. ¿Qué más importante? ¿Ser avergonzado aquí en la tierra 5 minutos? ¿O ser avergonzado allá en la eternidad? ¿Has pensado en eso? Aquí en la tierra nos vamos a poner colorado unos par de minutos y nada más. Pero cuando estemos delante de la presencia de Dios va a ser toda una eternidad que nos vamos a arrepentir por no obedecer, por no buscarle, por no discernir nuestra propia vida, por no enmendar nuestro caminar, por no obedecer la palabra de Dios. No hables de tu propio corazón, porque ello nada va a edificar, en nada va a ayudar a otras almas, porque lo que restaura, lo que salva es la palabra de Dios. A nadie le interesa tu vida, a nadie le interesa lo que a ti te parece. Lo que debes de hacer es hablar palabra de Dios, que es lo más importante, porque es la palabra la que restaura las vidas, la que edifica las ruinas antiguas, la que corrige el caminar, la que te da a conocer a Dios, la que restaura y la que salva. En ella conocemos a Jesucristo en nuestra salvación. En ella recibimos remisión de pecados. La Escritura dice, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿O acaso no queréis hallar la vida eterna? La Escritura hallamos la vida eterna y no lo hallamos en tus pensamientos carnales o en tu devoción carnal. Despierta, pueblo, sacúdete del polvo y en el nombre de Jesucristo da la buena batalla y comienza a hacer obras las cuales te puedan a ti restaurar y salvar en el nombre de Jesucristo. Hasta aquí Dios me ha dado, que Dios te bendiga. Y te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por sus misericordias, por su amor, su justicia y su verdad. Implorando que usted obre en las mentes y los corazones de aquellos que van a oír esta predicación.
y seas tú guiándolos en sendas de justicia y de verdad. Restaura a aquellos que están en las cárceles, los hospitales, las calles, o aquellos que están en sus hogares necesitados. Solo tú tienes poder para corregir, solo tú tienes poder para restaurar, solo tú tienes poder para salvar. En tu mano encomiendo las vidas, Padre Santo, como así también, Dios Todopoderoso, la predicación de tu palabra. Espárzala por todo el mundo, para que así aquellos que tengan que ser salvos, Padre mío, tomen su palabra y la hagan suya. Gracias por esta bendición, mi Señor bendito. Y en tu mano encomiendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.